Bueno, vamos a empezar ya. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paqui. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando poco a poco esta tarde aquí con nosotros, a todos esos docentes, maestros, educadores. Y bueno, vamos a celebrar esta tarde un primer foro, un webinar organizado por La Opinión e Innovaedu, en el que pues, vamos a analizar un tema tan importante como es las consecuencias y las repercusiones del COVID-19 en el final del curso escolar. Yo creo que, bueno, un periodo en el que nos va a poner todos a prueba y yo creo que los docentes, vosotros los maestros, pues sois una de esas profesiones más camaleónicas en las que os tenéis que adaptar a todos los cambios y hoy vamos a hablar precisamente a todos esos desafíos, a todos esos retos a los que tenéis que enfrentaros, ¿no? Y esta crisis, pues, uno de esos retos más. Me voy a presentar, soy Paqui Hernández Ardieta, yo soy periodista, también soy maestra y formo parte soy una más de la familia de Innovaedu desde el principio. Me encargo de la pequeña OPI, en La Opinión de Murcia, realizo esa pequeña ventana de Innovaedu a través de la pequeña OPI. Y bueno, para poder hablar de este tema, tenemos con nosotros a una serie de expertos que voy a ir presentando para que todas las personas que nos están siguiendo pues os vayan conociendo, os vayan poniendo nombre. Tenemos con nosotros a Sergio López Barrancos, director general de Evaluación Educativa IFP. También está con nosotros esta tarde Antonio Vicente Buendía, director del IES Sabina Mora de Roldán. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. También está con nosotros Toni García Arias, director del CEIP Joaquín Carrión Valverde de San Javier, mejor docente de primaria de España de 2018. Toni, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pascual Jesús Hernández Caballero, director del IES Arzobispo Lozano de Jumilla. Buenas tardes, secretario. Ángel María García Torrente, director del CEIP Virgen del Rosario de Murcia y secretario de DirectMur. Hola, gracias por invitarme, encantado. También está con nosotros Primi López Sánchez, directora de EOEP de CEGIN. Gracias y buenas tardes. Y Ramón Formoso Martínez, jefe de estudios del CEIP Ginés de los Ríos de Yecla. Hola, buenas tardes, un placer estar con vosotros. María Antonia López Mejías, directora del IES La Fruta de Murcia. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y Carlos Marchena González, director de la División Educativa del Grupo Anaya. ¿Carlos? ¿Carlos Marchena? ¿Se oye? ¿Carlos? Su pantalla está en negro, en principio. Sí. Bueno, pues vamos a ir comenzando y poco a poco... ¿Carlos? Vale. Bueno, pues vamos a ir comenzando, si os parece, y ya poco a poco se va conectando Carlos. Vamos a comenzar este webinar de La Opinión Innovaedu, como he dicho, sobre las consecuencias y repercusiones del COVID-19 en el final de curso, y para empezar vamos a comenzar con una intervención, con una presentación del director general, Sergio López Barranco. Cuando quiera, Sergio. Bueno, muy buenas tardes, Paqui, a todos los compañeros que hoy conformamos este webinar y a todos los que nos están siguiendo desde sus casas. Lo primero de todo, pues agradeceros a La Opinión la oportunidad que nos dais en este foro donde yo creo que todos vamos a sacar conclusiones de cómo afrontar lo que nos viene por delante, que no es precisamente una tarea fácil. Yo mis primeras palabras quiero que vayan dedicadas a esos 30.000 fallecidos que, como sabéis, pues ayer se decretó el luto oficial en todo el país y que yo creo
que bueno, pues es de obligación que todos pues, bueno, pues guardemos pues esos honores que se deben a los fallecidos y a todas sus familias que directa o indirectamente pues están sufriendo de una manera cruel y muy dura esta pandemia. En materia de educación y entrando ya en materia, desde la Consejería de Educación y Cultura, todas nuestras actuaciones, tanto bueno, presentes y futuras, se están rigiendo y se van a seguir rigiendo por dos principios fundamentales. El primer principio es salvaguardar las condiciones higiénico-sanitarias de todo el profesorado, de todo el alumnado y de todo el personal de administración y servicios. Esa es la máxima por la cual van a seguir los designios de las decisiones que estemos tomando. Y por otro lado, evidentemente, la continuidad y el acompañamiento pedagógico. Con respecto al primer principio, que desde luego se supeditan todos los demás, pues tengo que decir que se ha creado ya una comisión de salud, una comisión bipartita conformada por técnicos de la Consejería de Salud y de la Consejería de Educación, que a partir de ahora, ya analizando escrupulosamente la evolución de la pandemia, iremos adoptando las decisiones pertinentes, siempre basándonos en decisiones técnicas, porque, como decía, preservar la seguridad de todos los docentes, de todas las personas que pueden entrar, toda la comunidad educativa, igualmente a padres y madres, es desde luego una prioridad. Y esa prioridad se va a sustentar siempre, y yo creo que la consejera de Educación así marca como principio desde su inicio de esta legislatura, basada en la toma de decisiones de abajo arriba. Tenemos que contar con los docentes, tenemos que contar con lo que está ocurriendo en las aulas, cuál es la realidad, porque desde luego ese es el mejor consejo que podemos obtener para tomar las decisiones más acertadas. Está claro que estamos viviendo pues, una situación inédita. Nunca antes habíamos pasado por estas circunstancias. Todas las decisiones que se toman tendrán sus contras, sus pros también, pero creo que bajo el consenso, bajo el diálogo con la comunidad educativa y rigiéndonos por esos principios pedagógicos y sanitarios, yo creo que podemos llegar a recuperar pues esa normalidad que todos los docentes y creo que todo el mundo queremos. Pues muchísimas gracias, Sergio. Tras esta introducción voy a comentaros también un poquito cómo va a funcionar la dinámica del foro. Voy a lanzar unas preguntas y voy a ir diciendo pues, que las vais contestando. Y si alguien quiere también intervenir, pues también que lo pueda hacer, no pasa nada. Finalmente haremos unas conclusiones, que de eso se trata, que podamos sacar aquí todos unas conclusiones de este tema. Y también quiero recordar para la gente que nos esté siguiendo que pueden etiquetarnos en redes sociales con la etiqueta hashtag, con la almohadilla, curso escolar COVID-19. En mayúscula, curso, la C mayúscula, la E mayúscula, C mayúscula, 19. Y bueno, vamos a comenzar con las primeras preguntas. Y Sergio, voy a continuar contigo con la primera pregunta. Ante el probable regreso de la docencia presencial en esta segunda fase, en algunas comunidades, Murcia es una de las comunidades que se ha posicionado en contra. Pero, ¿puede explicarnos cuál es la causa, cuál es el motivo de esta decisión? Bueno, Paqui, como os comentaba al principio, la máxima era asegurar esas condiciones higiénico-sanitarias. No podíamos asegurarlas y, por lo tanto, lo más sensato, lo más honesto era pues no adelantarnos, no dar un paso en falso que pudiera tener una repercusión muy negativa pues, sobre los alumnos, sobre los docentes. En esas condiciones, desde luego, son el principio absoluto. Cada comunidad autónoma está adoptando diferentes posiciones, la gran mayoría de ellas posiciones conservadoras como se merece la situación en la que nos encontramos desde el País Vasco, que finalmente
pues ha dejado al albur de los centros educativos la decisión de abrir o no abrir, a otras comunidades como la nuestra que han declinado la posibilidad de realizarlo. Nosotros sí que lo vamos a hacer a partir del próximo 10 de junio, pero solo para los alumnos de segundo de bachillerato, de manera voluntaria para poder preparar la EBAU. Hemos considerado que el 10 de junio van a estar los centros absolutamente preparados y acondicionados para la entrada de estos alumnos, guardando todas las medidas de distancia social e higiénica que no solo pues, la orden ministerial recoge, sino que iremos más allá, pero considerábamos que esos alumnos que han estado durante más de 2 meses, bueno, con una asistencia telemática, y de ahí ahora quiero romper una lanza en favor de todos los docentes que han hecho un trabajo extraordinario y que apenas en un fin de semana han cambiado una enseñanza presencial en una enseñanza telemática. Pues todos esos docentes han hecho el grandísimo esfuerzo, 24 horas me consta dedicados a estar al lado, a acompañar a sus docentes, a sus alumnos, perdón, pero creo que sería muy positivo, pensamos que es muy positivo esas 2 semanas de estar con los alumnos y de terminar de preparar la EBAU. La EBAU, como todos sabemos, es bueno, un punto de inflexión en la vida académica, personal, profesional de todos nuestros alumnos. Muchos o todos de los que estamos aquí hemos pasado por ahí, sabemos lo que se están jugando y consideramos que de una manera siempre voluntaria para los alumnos poder ofrecerles ese punto de contacto directo del docente para terminar de aclarar esas dudas y que puedan llegar a esta prueba en las mejores condiciones posibles. También vamos a habilitar los centros, entre otras cuestiones, para realizar las pruebas de acceso a formación profesional y otras pruebas de acceso a las enseñanzas de régimen especial, algo que es impepinable hacerlo de manera presencial. Pero vuelvo a repetir, todo esto siguiendo el primer principio y la máxima en la Consejería de Educación y Cultura y también en la Consejería de Salud de la región de Murcia, y me remito a los datos tan excepcionales, gracias a Dios, que hemos tenido en nuestra región. Los principios sanitarios regirán todas las decisiones que tomemos. Muchas gracias, Sergio. Vamos a continuar. Esta pregunta va dirigida ya a directores de primaria. ¿En qué momento nos encontramos para facilitar la conciliación de los padres con hijos de primaria y qué desafíos específicos tiene la gestión de esta crisis en estas franjas de edad? Vamos a darle la palabra a Tony García Arias. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema de la conciliación familiar es un tema muy importante, pero desde el punto de vista educativo lo que está claro es que los centros educativos lo que intentan es formar o educar a los alumnos. El que eso facilite la conciliación familiar, digamos que es un plus añadido, pero no es la función principal de la escuela, que esto no nos podemos olvidar. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es importante, ahora que ya se está recuperando la normalidad en el país, sí que es importante que se articulen medidas políticas para facilitar esa conciliación familiar, pero también hay que exigir a las empresas que vayan mejorando en ese sentido, porque muchas veces es el Estado el que hace un esfuerzo enorme, son los ayuntamientos, son los centros educativos los que intentamos hacer un esfuerzo enorme para conciliar la vida familiar y la vida laboral de los padres, pero las empresas también tienen que contribuir en ese sentido. Sobre esta pregunta, decir eso, que lo importante a mi juicio es que sí que estamos, digamos, los centros estamos conciliando la vida familiar, pero es, digamos, en un plano secundario. Lo que tenemos que dedicarnos es a educar a los alumnos, a ofrecer esa mejor educación de calidad y no confundir en estos momentos el abrir los centros educativos para que los padres puedan trabajar como se ha dicho por ahí, ¿no? Que la única necesidad de que se abrieran los centros era para que los niños estuvieran guardados. Muy bien, gracias, Tony. Ángel María García Torrente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a ahondar un poco en lo que ha dicho Tony. En primer lugar, decir que hay una incertidumbre enorme en cuanto a la pandemia por las condiciones higiénico-sanitarias, por si podemos garantizarlas, si no podemos garantizarlas.
también creo que la escuela es mucho más que un lugar donde dejar a los niños para ir a trabajar, pero como servidores públicos, y lo compartimos todos, los docentes como funcionarios civiles vamos a arrimar el hombro para sacar esto adelante de la forma que podamos. En este sentido, tranquilizar a la familia y la administración abrirá los centros cuando se puedan abrir y cuando se garanticen unas condiciones de no contagio o de que no hayan rebrotes. Y en cuanto a los desafíos específicos de la gestión de estas franjas de edad de la vuelta al colegio, yo sí que pienso que hay que explorar otras posibilidades. Habrá que ser muy creativo, a ver lo que dice el director general y las administraciones, pero utilizar todos los espacios que tenemos exteriores. Cuando se está en el centro de la ciudad, los parques, las aulas que tenemos cerradas, los patios, cuando estamos en zonas como el colegio donde yo trabajo, que es Monteagudo, el espacio natural para dar clases, habrá que ser creativo para garantizar ese distanciamiento y que no haya un rebrote. Pero bueno, también coincido con Toni en la idea de que es necesario que nosotros arrimemos el hombro como servidores públicos, la administración como gestora de esos servicios públicos, pero también la empresa tiene que tener en cuenta que tiene que ayudar a conciliar. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida a Toni López Mejías y Pascual Jesús Hernández Caballero. A día de hoy, ¿qué principales incertidumbres quedan todavía pendientes de aclarar en el sector educativo, tanto vinculado al final de curso como al inicio del siguiente? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues gestionar todo lo que supone la incorporación de esos alumnos opcional, como decía nuestro director general, para repasar para el EBAU, supone para un centro educativo pues adaptar los espacios, ejecutar todas esas condiciones higiénico-sanitarias que los técnicos preparan y bueno, es un reto a adaptarse a ese nuevo desafío en el que nos enfrentamos con alumnos. Hasta ahora estamos abiertos los centros educativos, pero solamente es con los equipos directivos y el personal no docente. Por tanto, esa es una de las principales incertidumbres que tenemos, cómo vamos a acometer esa presencialidad de los alumnos ahora a partir del 10 de junio y con esa prueba de acceso a la vuelta de la esquina también de ciclos formativos. Luego, en cuanto al comienzo del curso siguiente, evidentemente, es adaptar la nueva realidad educativa que tenemos es adaptar esta enseñanza que teníamos antes a nueva realidad educativa, hace que queden pues, muchas incógnitas por saber en cuanto a la presencialidad de los alumnos. Se van a venir, pues como se comenta, unos días, otros días, en fin, cuál es la frecuencia, el número de alumnos por aula, los recursos informáticos que tenemos y cómo lo vamos a adaptar, planes de contingencia por si acaso hay otro rebrote, bueno, pues el cupo, que afectará también al profesorado y a la gestión de un centro. Esas serían, en principio, las principales incertidumbres que manejamos, ¿no? Sí, buenas tardes. Saludos, Sergio, y bueno, al resto de compañeros. Bueno, encantado de compartir con vosotros. Yo suscribí, por supuesto, lo que ha dicho Toni. Y bueno, es verdad que la situación de secundaria es y será muy distinta a la que se ha comentado anterior de primaria. Y bueno, actualmente hemos vivido unos días, en los primeros días que pasó pues todo esto, pues todo el mundo estaba un poco en estado de shock, ¿no? Los primeros días todo el mundo andaba un poco alocado también, no sabía dónde acudir. Pero bueno, yo creo que actualmente el trabajo ya está siendo más eficaz, aunque seguimos muy desbordados, ¿no? con todo lo que va aconteciendo día a día, pero bueno, creo que ya poco a poco estamos aprendiendo, porque si algo bueno de esto es que algo hay que aprender también. Y bueno, en cuanto a lo que preguntabas de incertidumbres, son muchas, es cierto. Intentaré un poco cronológicamente pues, deciros que creo que lo que más nos preocupa ahora mismo es la incorporación. Evidentemente son varias las hipótesis que se nos plantearán de cara al curso siguiente, pues desde que continuemos igual hasta que pase un milagro y todo vuelva a ser como antes, y lo más probable es que sea algo mixto, ¿no? En cuanto a eso mixto, pues yo no veo tampoco una solución inmediata, porque lo que se comentaba de ampliar espacios, en nuestro caso, por ejemplo, sería muy complicado, sería prácticamente duplicar
un centro, duplicar recursos humanos también lo veo muy complicado. La única solución que aquí planteábamos era la enseñanza mixta, ¿no? En cuanto a combinar la presencial en clase con la que se está haciendo ahora mismo, que parece ser, pues que ahora ya, como decía, está empezando a funcionar y bastante bien en algunos casos, ¿no? También nos preocupa cómo organizar de cara al principio de curso pues la movilidad dentro del centro de los alumnos, ¿no? Cómo van a entrar, de qué manera y qué vamos a contar para ese control del alumnado una vez que estén dentro y se tengan que mover y desplazar por el centro, es decir, unas órdenes claras y concretas que seguro que saldrán cuanto antes mejor para poder adaptar cada uno pues, la realidad de nuestro centro. Lo que quizás también preocupa mucho a las familias en la actualidad es cómo va a ser el proceso de matriculación, es lo que suelen preguntar muchísimo los padres. Pues bueno, se están aportando pues, diversas soluciones, desde matriculaciones telemáticas, pues como se ha hecho con la admisión de primero de la ESO, pues a través de citas, se han ido cogiendo vía online, pues han ido acudiendo a los centros y gran parte de la matriculación que no sea telemática, pues un poco creemos que seguirá siendo así. También queda un poco en incertidumbre los procesos administrativos, ¿no? Que están en marcha, como, no sé, procesos de elección de directores, procesos de becas, de ayuda al alumnado, todos estos procesos que están ahora mismo pues, ahí en el aire y que seguro que poco a poco irán saliendo pues, instrucciones y normativas, ¿no? Por parte de la consejería. Un poco eso, ¿no? Decir que es la única perspectiva que desde aquí, desde Jumilla, vemos, ¿no? Desde nuestros centros, esa combinación de enseñanzas. Muy bien, gracias Pascual. La siguiente pregunta se la vamos a hacer otra vez al director general, a Sergio López Barrancos. Además de estudiar y aprender, los centros educativos son también un eslabón importante para garantizar el acceso a ciertos servicios básicos, entre otros el comedor escolar. Se espera que aumente la necesidad de acudir a estos servicios. ¿De qué manera están anticipando los problemas asociados al probable incremento de la demanda? Sí, bueno, Paqui, en este sentido, hace unos días se publicó la convocatoria de las becas de comedor por un valor superior a 4 millones de euros. No somos ajenos a la situación que se puede vivir o se está produciendo y la necesidad, el apoyo que tenemos que tener, esa sensibilidad a las familias menos desfavorecidas. Por eso esa beca se ha incrementado y esperemos que sean beneficiarias de esta beca más de 1.500 alumnos más que el presente curso. Cualquier ayuda, desde luego, es poca, tanto bueno, los alumnos de los centros de infantil y primaria, los centros de educación especial, el transporte escolar también, son muchas aristas las que ya se lleva trabajando, como podéis imaginar, muchas semanas para plantear cualquier escenario que pueda sobrevenir. Está claro que para septiembre todo debe estar preparado. También debemos de concienciar, no solo en la beca, sino también, pues bueno, esos hábitos saludables, esa convivencia y la capacidad un poco de compartir el alumnado unos con otros, la conciliación con la vida laboral, es decir, la parte también emocional que desde los centros pues tenemos que cuidar mucho. Nosotros en ese sentido, pues como os decía, es incremento de las ayudas para comedor y esa concienciación también que habrá que tener si la pandemia, bueno, pues tiene una evolución negativa. Desde luego, yo quiero ser muy optimista, sinceramente, os lo digo a todos y como compañeros, si 26.000 docentes han conseguido adaptar su enseñanza en un fin de semana, pues ¿qué no podremos conseguir conjuntamente la administración, los profesores, los padres, las madres? ¿Qué no podremos conseguir en los 2 meses próximos que nos queda, que es donde vamos a tener que tomar ya esas decisiones sobre cómo arrancar el inicio de curso? Yo creo que tenemos que estar cerca de las familias, cerca de nuestros alumnos en lo emocional, un aspecto muy importante que no se nos puede pasar, y por supuesto pues dotando de esa formación en la competencia digital a profesores, alumnos y también a los padres que tendremos que concienciarlos en esta
realidad que nos ha tocado vivir. Yo también quiero ser positivo, la evolución de la pandemia está siendo muy positiva en la región de Murcia, es el 6º día sin fallecidos y yo espero que con la concienciación de toda la población podamos tener un inicio de curso no tan negro como lo veíamos hace apenas 2 semanas, porque la verdad que va evolucionando y va cambiando la perspectiva prácticamente semana a semana, incluso día a día. Muy bien, muchas gracias, Sergio. La siguiente pregunta va dirigida a Antonio Ramón Martínez, perdón, a Ramón Formoso Martínez, y va sobre esa preocupación que existe en la sociedad por la posibilidad de que el contexto actual pues, aumente la brecha educativa en la región de Murcia. ¿Qué dimensiones y vertientes tiene hoy esa brecha tecnológica, sociocultural y qué medidas podemos o debemos adoptar para reducirla? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que todos tenemos claro que con este sistema de educación a distancia que hemos tenido que llevar a cabo, pues se ha puesto en evidencia la existencia de esta brecha que comentábamos educativa, pero viene en parte porque la brecha ya la teníamos, la brecha era una brecha sociocultural y esta brecha sociocultural ha derivado en una brecha digital, que es la que realmente necesitábamos, la gran famosa brecha digital, que era la competencia que necesitábamos para poder llevar de una forma efectiva esta educación a distancia. Yo también saco de todo esto una lectura positiva, y era que esa brecha ha quedado en evidencia ahora. La teníamos antes, pero ha estado realmente en evidencia ahora, con lo que eso pone de manifiesto que en las clases presenciales, esa brecha, estábamos haciendo todo un esfuerzo muy grande, la administración, los centros educativos, y realmente no se cerraba del todo, pero sí se reducía bastante. ¿Qué medidas podemos adoptar para solucionar este tipo de brecha? Pues está claro que solucionarla al 100% no lo vamos a conseguir. Yo creo que la brecha digital que tenemos tiene 3 problemas que las medidas deberían de ir encaminadas a subsanar esos problemas. Uno, los dispositivos. No todas las familias disponen de dispositivos y ha sido imposible que pudieran tener acceso a este tipo de enseñanza en estas circunstancias. Por lo tanto, creo que es importante que se adopte alguna medida para que las familias puedan acceder a estos dispositivos, bien con subvenciones, con tipos de ayuda. Esa sería la primera medida a adoptar. La segunda, el tema de conectividad. No todas, aunque tengamos dispositivos, pues no todos tenemos conectividad para acceder a determinados recursos. Eso creo que ya es un problema a una escala mayor. Se debería plantear ahora, con esta situación, deberíamos de planteárnoslo, el poder ofrecer una conectividad a gran escala, o gratuita, o que fuese con un acceso bastante asequible para todos. Y sobre todo el tercer tema, que ya lo han comentado anteriormente, yo creo que iría encaminado a la formación. Pues una formación digital destinada a profesorado, a los alumnos y también, como ha dicho muy bien Sergio, a las familias. Es imprescindible que tengamos esa formación digital en los docentes, eso tiene que partir desde ya, plantearse que parta desde la universidad y que se expanda a todos los centros educativos de todas las etapas y que tengamos esa competencia digital, ya no solo ahora, la deberíamos de haber tenido hace tiempo, pero que ya esto sea una oportunidad para que se quede esa competencia para el futuro y podamos ayudar también a informar a nuestros alumnos y también, por supuesto, a las familias. Creo que es un reto bonito y ambicioso, pero necesario. Antonio Vicente, buen día. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Sergio, a todos. Bueno, mi centro, el IES Sabina Mora, en Roldán, la brecha digital, como bien ha explicado Ramón, ahí es donde podemos ser ejemplo de donde se ha notado muchísimo. Cuando analizamos individualmente a cada alumno, una vez que ya nos tuvimos que recluir en casa, nos dimos cuenta que teníamos más de 100 alumnos que no tenían ninguna posibilidad de conectarse con sus profesores. Más de 100 alumnos son entre el 15 y el 20% de nuestros alumnos matriculados. Esos alumnos ahora mismo, la brecha famosa, ¿no? La distancia que se establece entre los alumnos que están siguiendo el ritmo de las clases, de los diferentes contenidos de las clases y ellos, es muchísima. ¿Qué ocurre?
Pues como hay como tres ejes fundamentales. Uno son los dispositivos. Según, como ha dicho Ramón, creo que debería de hacerse un esfuerzo con las distribuidoras de dispositivos para obtener tarifas o bien subvencionados o bien préstamos muy laxos para garantizar que el próximo curso todos los alumnos disponen de un dispositivo que les permita seguir el ritmo de las clases con normalidad. Otra cuestión es la conectividad. Yo creo que ya la conexión a Internet pasa a ser una necesidad primaria, como el agua y como la luz, o como el gas cuando es necesario. Y entonces, pues también una tarifa de Internet educativa. Nosotros tenemos alumnos que es que no tienen Internet. Entonces, claro, si tú le sumas que no tiene Internet, o sí lo tiene, pero igual hay familias con varios hijos que están trabajando con el móvil del padre o de la madre cuando viene de trabajar. Entonces, eso creo que habría que enfocarlo desde el punto de vista del curso que viene, que yo creo que ya todos tenemos claro que vamos a convivir con los dos métodos de enseñanza. Ojalá, como dice Sergio, yo también soy optimista, que el virus desaparezca en gran medida y podamos recuperar la mayor normalidad, pero debemos de actuar con las dos vías, la presencial y la telemática, cogidas de la mano. Y para ello necesitamos buenos equipos para los alumnos, buenas conexiones a Internet. Y en cuanto a la formación, nosotros nos hemos dado cuenta de una cuestión, que es fácil, que estas plataformas se manejan con relativa facilidad. No digo para nosotros como profesionales, sino incluso para las familias. Donde pues, como producto, como consecuencia de la improvisación, quizás hemos creado un problema importante a las familias, ha sido con el número tan grande de plataformas que estamos utilizando. Hay familias, hay alumnos de primaria que les llegan contenidos de profesores por 4 plataformas diferentes y de secundaria. Entonces ahí sí que ya le estamos pidiendo un sobreesfuerzo a la familia grandísimo. Entonces hay que unificar qué plataformas nos convienen, qué vía vamos a emplear con ellos y entonces formar a los padres porque están ansiosos, los padres y las madres, por saber cómo les pueden ayudar a su hijo. Yo creo que van por ahí. Y hay otro apartado que me gustaría tratar en cuanto a la formación de tipo telemático, que son los alumnos con necesidades educativas especiales, que son alumnos que hay que tenerlo muy claro, porque incluso con Internet, con el dispositivo, no saben, no están preparados para seguir esta enseñanza. Y ahí sí que Taki Primi, que nos puede iluminar de qué manera afrontamos el trabajo con esos alumnos, porque la sensación de que se quedan aislados es grande a pesar del gran esfuerzo que están haciendo las profesoras de pedagogía terapéutica, de acción del lenguaje, orientación. Es muy difícil mantener el trabajo con ellos. Y eso es lo que... Sí. Nada, muchas gracias, Antonio. Retomando a esa vuelta, a ese inicio de curso, que bueno, pues contará con la coordinación y colaboración de la familia necesaria, el profesorado, el alumno. ¿Cómo se está trabajando para fortalecer los vínculos de este triángulo? Y esta pregunta va dirigida a Pascual Jesús Hernández Caballero y Primi López Sánchez. Muchas gracias, Paqui. Bueno, esta pregunta quizás es la piedra angular, ¿no? La clave para el funcionamiento si añadimos la cuarta parte de la mesa, que es la administración, ¿no? La ayuda de la administración. Esa es la clave de todo para que funcione. Si hablamos de esa triangulación, evidentemente hay que agradecer el esfuerzo que todos han hecho, ¿no? Porque no todas las familias cuentan con los mismos recursos ni conocimientos tecnológicos, ¿no? que pensamos muchas veces. Y sé que me consta que se están esforzando muchísimo. Además, me agrada que me hagas esta pregunta porque voy a contestar, aparte de como director, como padre también, ¿no? de alumna del centro. Y bueno, en este sentido viene muy a colación lo que ha comentado Antonio, la coordinación, ¿no? de cuanto a plataformas, porque da un poco sensación, sé que damos la sensación a los padres a veces un poco caótica a la hora de utilizar y manejar estas plataformas, ¿no? Es verdad que a principio de todo esto, las plataformas oficiales no funcionaban del todo bien y eso hizo que mucha gente se desperdigara por otras plataformas, pero bueno, ahora actualmente, pues gracias, están funcionando, pues yo creo que muy bien y bueno, sí, es un método que está dando resultado, ¿no? Los profesores, agradecer enormemente esa función que están haciendo, porque sí que es cierto que habían profesores que estaban muy puestos en todo esto, en las cuestiones tecnológicas, pero también existía
un sector de profesorado, no lo vamos a negar, que no estaba tanto, ¿no? Ya, de hecho, la consejería apostó por una formación tecnológica, pues bueno, pues basada un poco en niveles de competencia digital, igual que de niveles de competencia lingüística, ¿no? Pues porque se detectaba esa necesidad ya antes de todo esto, ¿no? Pues esto creo que ha sido para muchos un empujón involuntario, pero que ha servido a mucha gente para ponerse las pilas de una forma brutal, ¿no? Brutalmente rápido. Como alguien ha dicho antes, yo creo que en un fin de semana hubo quien se puso al día, no con una, sino con varias plataformas y herramientas, ¿no? Y, por supuesto, a los alumnos también, porque creo que los alumnos han sido, en su inmensa mayoría, los que han dado la gran sorpresa. Bajo mi punto de vista, se han adaptado muchísimo mejor de lo que todos pensábamos. Me consta de muchos padres que cuando se inició toda esta segunda fase en que podíamos salir a la calle, pues muchos hasta veíamos que no tenían ni siquiera la necesidad de salir muchos críos. Teníamos más necesidad de salir los padres que los hijos a la calle, ¿no? Como que muchos, no digo todos, muchos estaban como muy adaptados a manejar estas herramientas y relacionarse con los amigos a través de las herramientas, ¿no? Luego tendremos que ver un poco también, como decíamos, cómo volver a la normalidad, cómo desintoxicar también un poco a estos alumnos de tanto uso, ¿no? De tanto uso de herramientas. Es indiscutible también la función que está haciendo en este triángulo las cuestiones de tutores, equipos, PTSC. La función del PTSC para mí está siendo, en mi caso, fundamental, en mi centro, fundamental. Y la labor también de la orientación, ¿vale? Pues creemos que en mi centro, y creo que en muchos, hay que hacer un esfuerzo de quitarle a estos profesionales muchas cuestiones burocráticas para darle una función personal. Es decir, ellos se van a tener que encargar de mucha atención personal de familias, de alumnos, incluso de profesores también, ¿no? Para afrontar pues, cuestiones de estrés, de reincorporación, en fin, muchas cosas que sé que esta gente va a ir pero que muy cargada seguramente el curso que viene, ¿no? Y como decíais antes, pues también para fortalecer este triángulo, pues hacer una unidad entre todos de los vínculos que vamos a tener tecnológicos, plataformas, establecer muy claro de qué manera los padres van a estar en contacto pues, con tutores, con profesores, con equipo directivo, ¿por qué no? Y que cada uno conozca muy bien el protocolo y, bueno, simplemente volver a alabar el esfuerzo que se está haciendo por esta competencia y que yo creo que va a servir para, ¿por qué no? También soy optimista en este sentido para mejorar nuestra labor cuando volvamos a las aulas. Muchas gracias, Pascual. Rimi, tu turno. Bueno, gracias, lo primero, por la oportunidad que me ofrece esta tarde InnovaEdu y Directmur. Y gracias también, Pascual, porque me lo has puesto ya al hilo de lo que voy a decir. Tú lo has presentado, la parte de la comunicación y la colaboración, desde las plataformas digitales y el uso que le hemos ido dando para facilitar ese sistema de trabajo. Pero esta comunicación y colaboración requiere también que tengamos esa parte más social y más humana, que es la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje siempre ha sido formado por un emisor y un receptor, que ha sido el docente que enseña y el alumno el que aprende. Pero esta nueva situación en la que estamos ahora nos pone un punto intermedio, que es la familia, que es un mediador de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es tan importante la colaboración y la coordinación, porque si no el proceso no va a funcionar. ¿Qué cosas son las que tenemos ya en los centros educativos para mejorar y para establecer esos canales de comunicación y colaboración? Pues yo diría que nuestros planes de comunicación, que ahí los tenéis, los planes de dirección de directores, esa comunicación interna y esa comunicación externa tiene que estar muy bien definida. ¿Cómo nos vamos a comunicar con las familias? Pero de una forma general en la que vamos a dar esas pautas y esas orientaciones metodológicas de cómo funciona, qué horarios tenemos, para qué días colgamos las actividades, de qué manera tienen que hacer ese seguimiento las familias. Y de una forma más particular para establecer esos vínculos y esa comunicación más directa con el alumno y con esas familias también más vulnerables, y aquí en este caso con nuestros niños de necesidad educativa especial y de dificultad de aprendizaje, que es fundamental, imprescindible, coordinación y colaboración.
Otro elemento que bien ha dicho Pascual es el plan de acción tutorial. Tenemos que adaptar los planes de acción tutorial a esta situación. Tenemos que ver qué cosas de este tiempo no han funcionado. Vamos a ver qué puntos fuertes tenemos ya en educación y qué propuestas son a mejorar, las que tenemos que ir tomando, pero no dejarlas para empezar el curso. Es un momento de análisis, de evaluación de qué nos ha funcionado y qué necesitamos poner en marcha. Este modelo de comunicación, de coordinación, pues también requiere una reflexión en el estilo educativo, porque nosotros los orientadores siempre estamos con el estilo educativo de la familia, que si eres permisivo, democrático, autoritario, pero ahora tenemos que venir al estilo educativo del docente. Los docentes, en este proceso telemático de enseñanza, tienen que tener estilos de comunicación asertiva, democráticos, de escucha activa. Tenemos que escuchar las necesidades que tienen nuestras familias, nuestros alumnados, qué situaciones concretas están viviendo. ¿Han tenido algún caso de COVID en la familia? Son niños con unas dificultades, de un niño que no tiene un problema, que su padre y su madre están en teletrabajo y están todo el día en casa y les pueden ayudar a organizarse y estructurarse. El tema de la brecha tecnológica, claro, ha agravado muchísimo este proceso de comunicación y colaboración. Quien no tenía unos recursos tecnológicos, pues tampoco tenía el medio de comunicación y de colaboración y de seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso yo hablaría, y hablamos nuestros PTSC de los distintos equipos, y muy hablando de este tema, que tenemos un nuevo asentismo semipresencial o no presencial del alumnado, un asentismo virtual, que tenemos también que definir qué necesitamos para volver a captar a este alumnado y traerlo a lo que tenemos ahora mismo, a la nueva realidad. Entonces, una cosa que yo creo fundamental es que tengamos unas buenas prácticas en la comunicación. Nosotros tenemos propuestas, los equipos de orientación a nivel individual, a nivel general. Nosotros hemos llegado a reflexiones de que es que tenemos que analizar y tenemos que formar a los docentes en estos sistemas de comunicación, en crear nuevos vínculos, nuevas maneras de comunicarse con la familia y con nuestro alumnado. Y qué decir, pues que todo esto tiene que venir también recogido en un plan, no sé cómo decirlo, si de acción o de orientación tecnológica, en un buen uso de esas herramientas tecnológicas que nos faciliten la coordinación a todos, que todos sepamos cómo utilizarlos. Familias por un lado, docentes por otro y el propio alumno, porque en secundaria tenemos alumnos más autónomos, pero en la etapa de infantil y primaria son totalmente dependientes de sus familias, de la atención que se le pueda dar para organizar pues todo la realización de tareas que vamos enviando, la descarga de materiales, las distintas plataformas. Entonces esa comunicación tiene que ser fluida y clara en este momento. Muy bien, muchas gracias, Pimi. Aprovechando la gente que se está conectando poco a poco también, pues recordarles que estamos celebrando este primer foro digital, este webinar de educación organizado por La Opinión y por Innovaedu, para analizando las consecuencias y repercusiones del COVID-19 en el final de curso escolar. Y también recordar que pueden etiquetarnos en redes sociales con la etiqueta almohadilla curso escolar COVID-19. Y bueno, volviendo a la siguiente pregunta, se la va también para el director general, y esta va a ser sobre el tema de la evaluación, para que nos explique pues, qué posición defiende la región de Murcia en cuanto a este proceso de la evaluación final del curso. Sí, bueno, Paqui, nosotros, la Consejería de Educación, publicábamos una resolución donde clarificábamos un poco cuál era nuestra postura en cuanto a la evaluación. Nuestra postura tenía que ser clara. La tercera evaluación y la evaluación final debían de basarse en evidencias. La única evidencia que tenía el profesor hasta el 14 de marzo era la primera y la segunda evaluación, donde así que habíamos asegurado esa presencialidad y donde habíamos asegurado que a través de los instrumentos de evaluación designados por cada profesor, pues el grado de adquisición de los criterios de evaluación o de los estándares de aprendizaje. Por lo tanto, esta tercera evaluación y la evaluación final debía de basarse en esas dos primeras evaluaciones. Bien, a partir de ahí, en esta tercera evaluación, ¿qué han hecho muchos de los docentes? Primero, asegurar la conexión
con su alumnado, que todo el alumnado le llegase la información, bien a través de, pues bueno, de alguna plataforma digital o bien a través de Teleeduca, a través de pues, fichas que les ha llegado quincenalmente a las casas de nuestros alumnos. Una vez asegurada que la información llegaba a todo su grupo de alumnos, el profesorado pudo decidir avanzar en contenidos en esta tercera evaluación. Pero había una premisa fundamental. Todo lo que se avanzase tenía que ir en positivo, tenía que sumar a la calificación obtenida por estos alumnos. Porque el primer principio que había que regir era el principio de equidad en el alumnado. Y ese es el que salvaguardaba cualquier actuación que el docente tuviera que llevar a cabo en esta evaluación. También, y me consta, que os habrá pasado a muchos de vosotros que a alumnos que les quedaba algún estándar, algún criterio de evaluación, pues calificado negativamente durante la primera y segunda evaluación, tampoco era normal que durante esta tercera evaluación, si los medios telemáticos eran los adecuados, que tuvieran que dejarlo suspenso. Por lo tanto, en ese sentido, también podían aprobar y mejorar la nota. Pero siempre una evaluación formativa, una evaluación sumativa y siempre en positivo. En cuanto a la segunda arista, en cuanto a los criterios de promoción y titulación, que aquí sí que nos desmarcamos de una manera taxativa, rígida, y nuestra consejera defendió esto en las mesas, en la mesa de la conferencia de educación ante la ministra y el resto de los colegas, el resto de los consejeros de educación. Aquí hubo varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, que lo teníamos clarísimo. Esa responsabilidad no se la podíamos dejar en las espaldas de los docentes. La responsabilidad de decidir la promoción o titulación de un alumno es una responsabilidad recogida en los reales decretos y es competencia ya no solo no autonómica, es una competencia estatal. Y sí que pedimos que hubiera unos criterios que fueran uniformes, únicos para todo el territorio español, para todas las comunidades autónomas. Esa petición no fue atendida y por eso no nos sumamos a la orden que publicó el Ministerio, con lo cual nosotros seguimos acogiéndonos a esos criterios de promoción y titulación que se recogen en los reales decretos. Porque fijar lo que hubiera pasado en Murcia. Un alumno, por ejemplo, de Santomera, puede llegar hasta la EBAU, si no hay unos criterios uniformes, con todas las asignaturas suspensas o con 5 asignaturas suspensas. Sin embargo, pues otro de Orihuela, a 10 o 15 kilómetros, hubiera llegado en otras condiciones absolutamente diferentes. Incluso dentro del mismo municipio, incluso dentro del mismo instituto. El dejar esa responsabilidad en manos de los docentes, bajo nuestro punto de vista, no era responsable y no era uniforme, no es la manera de terminar un curso. Yo creo que todos los docentes que han estado durante, al menos han estado durante 6 meses con sus alumnos, muchos de los que estáis aquí y en la etapa de primaria han podido estar prácticamente 3 años, menos un trimestre, conocen mejor que nadie el grado de consecución de esos objetivos, de esos contenidos por parte de su alumnado y tienen la suficiente información para calificar esos aprendizajes obtenidos. Por lo tanto, ahí sí que nos mostramos totalmente contrarios. Por lo tanto, aquí sí que seguiremos manteniendo esos criterios de promoción y titulación y seguiremos respaldando a nuestro profesorado y que no recaiga esa gran responsabilidad. Otra cosa es que el profesorado decida sobre si su alumno consigue o no los objetivos o los estándares de su asignatura. Ahí sí, el docente mejor que nadie es el protagonista de esa decisión. Ahora bien, promocionar, titular, es una cosa que es compartida con todo el equipo docente que imparte clase a un centro y, como dice la normativa estatal, esa competencia es y debe seguir siendo estatal. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Las siguientes preguntas van para Ángel y Carlos. Somos conscientes de que se está trabajando de una forma muy intensa para diseñar la organización escolar el próximo curso
pero en vuestra opinión, ¿cuáles son los principales elementos que se deben invertir en esta planificación? Currículos reducidos, planes de contingencia ante posibles rebrotes, combinación de clases presenciales y telemáticas. Cuando queráis. Bueno, comienzo. En principio se ha comentado ya algo de esto. La respuesta dependerá de cómo evolucione la pandemia y parece que la respuesta, si las cosas van relativamente como hasta ahora, si no van muy bien y no se puede hacer todo presencial, una enseñanza mixta. Pero mira, cuando nosotros pensamos en la organización del próximo curso, ya estamos también reflexionando. Y bueno, ahora ha pasado a todo, yo intento ser positivo, he intentado leer muchos artículos positivos de educación, de ciencia, a ver cómo salir de esto en positivo. Y fijaros, decía Marie Curie que no hay que temer nada, sino que hay que conocerlo, hay que conocer las cosas. Y para mí sí que es importante que la vuelta al próximo curso, sea en las condiciones que sean, venga de la mano de una reflexión. Y es que hay muchos datos que avalan que mucho de lo que está pasando ahora, que nos ha llevado a un confinamiento, es porque se ha alterado la biodiversidad, se ha alterado la biodiversidad, y esa alteración de la biodiversidad y de los ecosistemas hace más frecuentes y más duras las pandemias que estamos sufriendo. Entonces, es importante organizarlo todo a nivel de espacios, tecnología, conciliación familiar, pero es muy importante reflexionar sobre qué modelo de enseñanza queremos. Por supuesto, necesitamos aprovechar esta oportunidad para el próximo curso para que no todo siga igual. Lo que se estaba haciendo bien, que siga haciéndose bien, pero hay muchas cosas que tienen que ayudarnos a reflexionar. Puesto que va a haber mucha menos enseñanza presencial, como hasta ahora, en principio, lo que hay que hacer es potenciar sacar el jugo a esa actividad presencial. Yo pienso que esa actividad presencial se puede enriquecer mucho a través de actividades como hasta ahora mucha gente ya está haciendo, multicompetenciales, que abarquen muchos estándares, diversos criterios de evaluación, diversas competencias, diversas áreas de conocimiento, áreas curriculares, para que, y por supuesto conectado con lo que está pasando. Entonces, para mí son importantes 3 ejes para el próximo curso fundamentales. Fomentar la responsabilidad, es decir, las consecuencias de las cosas que hacemos, tanto previas que pueden haber alterado la biodiversidad, como en nuestro comportamiento durante el confinamiento y en la desescalada, que sabéis que está habiendo muchas acciones, algunas acciones incívicas. Los alumnos tienen que ser conscientes de lo importante que es la asunción de responsabilidades. Esa es una parte muy importante de la educación emocional. Por otro lado, fomentar el deseo de comprensión de lo que nos pasa, es decir, no centrarnos tanto en la gestión de contenidos conceptuales y más en algo que les sirva para comprender qué es esto que está pasando alrededor de ellos. Y por último, la necesidad de forma de trabajo de los centros. Debido a que va a haber cierta necesidad de trabajo telemático, hay que fomentar mucho más el trabajo autónomo y no tan dirigido en todos los momentos de infantil y primaria. Fomentar el trabajo autónomo no significa dejarlo suelto. Hay un montón de herramientas, clase invertida, acompañamiento de vídeos, de imágenes, de infografías, pero de lo que se trata es de hacer alumnos más versátiles, porque hay un aspecto que es súper importante, y por eso hay que coordinarse con la familia, que es cómo tiene el maestro la certeza, y por eso decía Sergio que hay que evaluar en cuanto a lo presencial, cómo compruebas tú como docente en qué condiciones llega la tarea, qué tiempo dispone el alumno, con qué tiempo dispone la familia, con qué medios, con qué tranquilidad, qué pasa si hay un bloqueo en una tarea, un alumno, la familia sabrá qué hacer, la familia le dará coscorrones para que termine rápido. Es súper difícil, entonces sí que hace falta un cambio de visión. Y todo esto no son cosas que a mí se me ocurren, están en los principios metodológicos de infantil y de primaria. Fijaros, hay que realizar aprendizajes significativos, para lo cual es necesario que sean cercanos y próximos a los intereses. Principios metodológicos de infantil. La acción integrará diversas experiencias de aprendizaje y se adaptará a los ritmos de trabajo. Principios metodológicos de primaria. Y el equipo docente deberá abordar un enfoque globalizador de diversos problemas dentro de un contexto garantizando la conexión con las necesidades y características del alumno. Todo eso está en nuestros principios metodológicos y es lo que, con mucha incertidumbre, hay que replantearse. Bien, buenas tardes.
En primer lugar, ya que me ha tocado intervenir el último, agradecer participar en este foro, pero también participar el último tiene sus ventajas porque después de haber escuchado a todos, pues gran parte de lo que tenía que decir, pues ha quedado dicho, ¿no? Efectivamente, como bien ha dicho Sergio, esta situación nos ha pillado de imprevisto a todos y hemos tenido que reaccionar, incluso improvisar muchas medidas que afortunadamente han puesto de relieve la profesionalidad de todo el colectivo docente. Pero lo que sí es importante es que para el curso que viene no valen ya improvisaciones. Tenemos que tener definido un plan de contingencia en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar. Y aquí se han dicho cosas muy interesantes. Se ha hablado de la brecha digital. Efectivamente, la brecha digital existe. Teníamos identificado a muchos de esos alumnos, pero lo más significativo es que han aparecido alumnos nuevos. Es decir, el hecho de una enseñanza online ha puesto de relieve que determinados alumnos que en las clases presenciales podían seguir con normalidad el ritmo de trabajo, al marcharse a su casa y tenerlo que seguir desde sus casas, muchos de ellos se han podido perder en el camino. Cuando se habla de brecha digital, en realidad se está hablando de brecha curricular. Es decir, tendremos que pensar para el principio de curso qué estrategias curriculares vamos a poner en marcha para superar esos posibles hándicaps con los que muchos alumnos se incorporen al nuevo curso. Obviamente, cuando hablamos en estos términos, tenemos que pensar en dos cuestiones. Una, ¿será posible solo no creo que podamos descartar la posibilidad de que haya un rebrote, aunque yo también soy positivo, y por tanto tengamos que hacer una enseñanza dual, alternando la presencia del alumnado en los centros educativos con, alternativamente, o incluso con un periodo que puedan permanecer alejados del centro educativo. Se ha dicho muy bien, tenemos que tener en cuenta los dispositivos que disponen las familias, tenemos que tener en cuenta la conectividad, tenemos que tener en cuenta la formación del profesorado, de la familia y de los propios alumnos, que muchos de ellos ya son digitales, con lo cual no tienen grandes dificultades para adaptarse, pero también hay otro problema importante, y es los contenidos digitales que se trabajan. No todos los centros están a la misma altura en cuanto a digitalización curricular. Centros que pueden necesitar plataformas más interactivas de otros centros que se conforman simplemente con formato PDF de la oferta curricular que puedan tener en papel. Por tanto, esa es una cuestión importante a tener presente. Otra cuestión importante sería cómo vamos a abordar esas carencias formativas que pueda traer el alumnado. Otras administraciones, me refiero a otras consejerías, y eso es importante y hay que tener en cuenta a qué etapa educativa van dirigidas. No es lo mismo hablar de infantil que de primaria que de secundaria. Hay algunas consejerías, por ejemplo, la región de Murcia, la región de Valencia, Aragón, que están hablando, por ejemplo, en el tema de secundaria, del agrupamiento por ámbitos de aprendizaje para los alumnos de secundaria. Esa medida que está contemplada en la norma, hacerla extensible a todo el alumnado para intentar superar esa brecha digital. Bueno, ahí tendremos que pensar qué programas de refuerzo y apoyo tendremos que llevar a cabo, porque todos los alumnos no van a partir desde el mismo inicio. Y luego también me gustaría destacar, se habla mucho de la brecha digital, pero yo también hablaría de la fractura emocional. La enseñanza, como bien ha dicho la compañera orientadora, no está prevista para enfrentarse delante de una pantalla de un ordenador, es más interactiva, afortunadamente, y requiere la presencia, el contacto físico, el aprendizaje por imitación. En consecuencia, hay muchos niños, también han tenido y adolescentes, serias dificultades. Tendremos que ver cómo abordar esa cuestión. Y por último, por no extenderme más, cualquier respuesta que tenga que venir debe ser una respuesta integral. ¿Por qué digo una respuesta integral? Comparto con todos vosotros de que la escuela no es un aparcamiento para niños. Esa será una función secundaria. Fundamentalmente es, los padres delegan en una institución como la escolar, en el sistema educativo, esa responsabilidad de formación. Pero evidentemente los padres van a tener que acudir a trabajar. Y por tanto, si se reproduce un escenario, es la vuelta al hogar, tendremos que contemplar también en qué medida conciliar la vida familiar con la vida laboral. Por tanto, debemos ir al diseño de planes integrales donde se impliquen otras consejerías, no solo la Consejería de Educación, que evidentemente tendrá un protagonismo fundamental. Yo creo que barajando todos estos factores y con el tiempo que tenemos, no debemos dar lugar a la improvisación, sino
definir los distintos escenarios y qué respuesta vamos a dar para cada uno de esos escenarios, que ahora sí tenemos tiempo y hemos tenido un aprendizaje que muy posiblemente nos ayuda a tomar las decisiones más correctas. Gracias. Ya estamos... ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Vale, sí. vale, Sí. ahora que hemos tenido un problema técnico, cosas del directo. Vale, muy bien. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta va dirigida, la va a contestar Ramón y Tony. Y dice, la siguiente pregunta es, ¿temen que se haya producido una merma en el nivel educativo de los alumnos debido a lo que algunas ya llaman el olvido del confinado? Algunos expertos del sector ya han alertado de que habrá problemas para que se desarrollen las competencias previstas. ¿Podemos recuperar el tiempo perdido mediante el esfuerzo y la planificación del próximo currículo? Bueno, en cuanto a la merma educativa, pues está claro que alguna merma educativa se ha producido sobre todo por todo lo que llevamos hablando esta tarde de la brecha social, que conlleva la brecha digital, que ha conllevado que los alumnos pues no hayan podido tener un acceso adecuado a la información que se han dado estos meses. Pero a mi parecer no la considero muy preocupante. En la mayoría de casos los docentes estamos haciendo un esfuerzo muy grande y estamos intentando por todos los medios tener un contacto pues, prácticamente a diario para que esto no suceda y que ningún alumno se quede atrás. Es cierto que, como he dicho, que no todos hemos podido lograr ese contacto con la totalidad de los alumnos, pero yo no creo que esta merma sea muy significativa en el nivel de aprendizaje. Igual que se puede hablar del olvido del confinamiento, se podría entonces de la misma manera estar hablando del olvido del verano. Por unos meses prácticamente no creo que sea muy significativo para esa pérdida de merma educativa, no la veo muy preocupante. Por eso yo, pues desde mi posición, yo quería tranquilizar a las familias, decirle que esto no va a ser ningún escollo importante en el desarrollo educativo de sus hijos y que no se preocupen, que vamos a poner todas las medidas necesarias para cuando nos incorporemos de nuevo al curso, pues entonces ya analizaremos a lo mejor qué aspectos, qué contenidos, capacidades, habilidades van a necesitar un mayor refuerzo y nos pondremos manos a la obra para que esto no suceda. De todas maneras, si seguimos con este método de trabajo online, sí que es cierto que si es muy duradero en el tiempo, pues tendremos que poner también medidas para intentar alcanzar a todo el alumnado y que no se produzca ninguna merma educativa. Pero sobre todo mi mensaje es de tranquilidad, que no creo que sea algo muy preocupante que no podamos salvar. De todos los problemas y desafíos que está causando todo esto, yo creo que este es el que menos incertidumbre y preocupación, por lo menos a mí, me supone. No sé. Bueno, yo seré breve también porque ya vamos ajustados de tiempo. Quiero incidir un poco en lo que ha dicho Ramón. Al principio, yo creo que de un viernes para un sábado prácticamente se cerraron los centros educativos. Creo que en 48 horas, excepto casos excepcionales, la mayoría de los docentes ya se había puesto en contacto a través del director de centro, redes sociales, incluso muchos docentes por su propio teléfono personal se pusieron en contacto prácticamente con el 75% del alumnado en 48 horas en un acontecimiento histórico. Y yo creo que hemos llegado prácticamente a la totalidad del alumnado, porque además luego la Consejería de Educación, a través del programa de Teleeduca, intentó llegar a aquellos alumnos que tenían dificultad de acceso. Pero además de eso, o sea, para aquellos que seguían teniendo dificultad, la Consejería de Educación pues, puso en funcionamiento el programa de la tarjeta SIM para que no quedara ningún alumno sin atender. Con lo cual el esfuerzo ha sido enorme y yo creo que se ha llegado a la prácticamente totalidad del alumnado, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha seguido trabajando. Es cierto que no es igual trabajar de manera presencial que trabajar de manera telemática, evidentemente, pero es cierto que se ha seguido trabajando contenido. Ha habido profesores que han hecho videollamadas, ha habido profesores que han tenido reuniones a través de Meet, es decir, que se está manteniendo dentro de lo que cabe el currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera normalizada, ¿no?
Por otro lado, quiero decir que depende de cómo se enseñe, no hace falta que pasen 40 días para olvidarse de algo. Yo, por ejemplo, cuando me enseñaron las mitocondrias, me hizo falta 4 minutos para olvidar cómo eran las mitocondrias y para qué valían las mitocondrias. Es decir, que tampoco es que eso sea muy fundamental, ¿no? Y por otro lado, quiero incidir en que no se preocupen los padres porque el currículum español está basado al vacío. Es un currículum que ha llenado y no ha vaciado. Entonces, ¿qué ocurre? Que año tras año se repite lo mismo como el ajo 300.000 veces. Y es un contenido sobre otro contenido y constantemente. Por eso quiero incidir un poco en lo que hemos hablado todos, que sería un momento ideal para replantearnos realmente este currículum que tenemos, ver lo que es verdaderamente importante y a partir de ahí hacer un currículum totalmente diferente, con un diseño diferente, quitando cosas que ya hoy por hoy no son importantes porque las mantenemos ahí por un sentido emocional. La raíz cuadrada la queremos, la amamos todos, pero no vale ya para nada, la tenemos que dejar un poco arrinconada. Y a lo mejor tenemos que meter economía financiera, no sé, de gente que se mete en hipotecas sin saber qué es un TAE, qué es un TIN, no sé, tendremos que cambiar un poco el currículum, ver qué necesitan nuestros alumnos de 3 años para dentro de 20 años, que será el 2030, el 2040, y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y este es un momento ideal. Y en todo caso, la única merma que hay es la que ha dicho un poco Carlos, ¿no? Ese trabajo emocional, esas habilidades sociales que no se han podido trabajar, ese componente emocional que ahora primi, ¿no? Pero del resto de contenidos que no se preocupen los padres, que está completamente controlado. Abre micro. ¿Lo oís? Ahora sí. Vale. Que la siguiente pregunta decía que va para Primi. Y va, como saben, muchas entidades, entre ellas ONGs, han advertido que las consecuencias del confinamiento y la pandemia pueden causar estrés y afectar la salud mental de los más jóvenes, especialmente en aquellas familias con pocos recursos. ¿Cómo están preparando nuestros centros educativos la respuesta a la factura emocional de esta crisis entre los jóvenes? Bueno, como decía Tony, el olvido no será tan grave, pero el olvido del confinado es una de las secuelas, de las características de esas situaciones de estrés y emocionales que estamos viviendo, porque uno quiere olvidar lo que no le gusta. Entonces, en este proceso en el que ahora mismo estamos implicados, sobre todo los niños más pequeños, si le preguntamos a un niño de infantil nos dice que está de vacaciones. Un niño de primaria está deseando terminar. ¿Por qué? Porque hay que olvidar esta etapa. ¿Y dónde vamos a tener aquí el tema? ¿Dónde vamos a poder recuperar todos estos aprendizajes? Pues en la respuesta emocional y en la organización de estructura, porque la escuela es un espacio estructurado, con unos horarios, con unos hábitos. El que va a la escuela, el niño que va a la escuela sabe que allí tiene que realizar un trabajo activo que es aprender, pero en su casa hacía otras cosas, hacer deberes, actividades extraescolares y ocio y tiempo libre. Entonces también es una de las causas de ese olvido del confinado. Con respecto a la respuesta emocional, estar en este momento reflexionando sobre esto, solamente nos hemos encontrado en la región de Murcia en una situación que fue con el terremoto de Lorca en el 2011 y tuvimos que dar esa respuesta emocional. Y estas respuestas emocionales, de la forma que vamos a tener que darlas, se dan solamente en situaciones de catástrofe. Esto es un proceso de duelo y siempre pasamos por distintas etapas. Nos vimos inmersos en una primera etapa que fue la de ajuste, junto con la incertidumbre. Los docentes, esos primeros días, esas primeras semanas, nos dedicamos a organizar tareas para que los niños tuvieran trabajo en casa, sin saber cuándo podíamos volver. Por otro lado, desde los servicios de orientación, muchísimas asociaciones relacionadas con la psicología empezaron a dar muchísimas pautas a las familias de cómo establecer rutinas y hábitos en los niños. ¿Por qué? Porque si perdemos esto es cuando se produce esa inestabilidad emocional. Una segunda parte, ya nuestra, de los docentes, fue cuando nos dimos cuenta que no podíamos perder la parte social y comunicativa de la escuela y entonces nos acercamos a establecer esa comunicación más directa. Es cuando nosotros hemos ido creando herramientas emocionales a nuestros niños, poder compartir con ellos cómo se sentía,
esos vídeos esas actividades tan creativas que han ido surgiendo durante este tiempo de los equipos docentes de los claustros, esos mensajes de superación, todo eso ya es un apoyo emocional. La Consejería de Educación desde un primer momento nos ofreció un servicio telefónico especializado y por expertos en psicología. Y en primer lugar, dirigido a los niños de necesidades educativas especiales y los niños de dificultades, porque ya sabemos que eran los más vulnerables. Y después otras asociaciones de familias de enfermos mentales, el Colegio de Psicólogos ofreció una atención psicológica a toda la población. Ese apoyo psicológico lo hemos tenido. Y el papel que estamos haciendo docentes y familias con el alumnado es fundamental y es un elemento que vamos a tener una respuesta en ello. Ahora sí que es verdad, en la etapa que estamos tenemos que hacer un cierre, porque el curso termina y hay que hacerlo. El cierre siempre nos da un fin de un ciclo. ¿Para qué? Para empezar otro que tendrá que ser en septiembre. Por eso animo a los equipos docentes, a los claustros, a los equipos directivos, a que esa forma tan creativa que tenéis, con técnicas, con ya que tenemos ahí guiones para elaborar esos cierres emocionales, que lo hagáis. Pero tenemos que ya estar preparando cómo empezar este curso también con esa ayuda emocional que van a necesitar niños, pero también nuestros compañeros, porque no todo el mundo es resiliente en este momento. Todo el mundo tiene una personalidad y una forma de ser. Hay personas muy optimistas y otros que son muy negativos. Entonces, tenemos que apoyar también a esos compañeros. La Consejería de Educación, desde el Servicio de Atención a la Diversidad, ya está elaborando ese plan de apoyo socioemocional en colaboración con equipos específicos y con la colaboración de nuestros servicios de orientación. Pero estas propuestas generales tenemos que traerlas luego a la individualidad y a las características de nuestros centros. No va a funcionar si lo dejamos en un plan muy, muy bonito, en una teoría, y no la adaptamos a nuestras realidades. Yo hablo de que tenemos que tener preparado un plan A y un plan B. Un plan A que sería un plan general para todo el alumnado, una recepción. Empezar el curso no podemos empezar con un horario lectivo de asignaturas como estábamos haciendo hasta ahora. Tenemos que hacer una recepción emocional, una incorporación emocional de nuestro alumnado, en la que podamos compartir las experiencias, en las que podamos conocer cómo vienen esos niños a nosotros, de esa modalidad semipresencial, esa modalidad a distancia, de las 3 opciones posibles que tenemos. Ese plan A será generalizado, lo haremos de una forma más general y tendrá un fin, durará un tiempo, pero tendremos que tener un plan B para esos alumnos en riesgo social, los alumnos de la brecha digital, de la brecha familiar, nuestros alumnos de necesidades o incluso esos niños que vengan con unos trastornos emocionales específicos. Y ahí es donde vamos a necesitar la colaboración de servicios especializados. No lo vamos a poder solo hacer desde educación, vamos a necesitar la colaboración de la parte de sanidad, de salud mental, de la parte también social. Y también destacar pues esas figuras que antes ha dicho Pascual, nuestros PTSC, que los tenemos incorporados en el sistema educativo, en nuestro vínculo con la parte social, y los orientadores desde nuestro perfil pues serviremos de apoyo pues en todos los aspectos, en los formativos y en el apoyo más individualizado que se pueda realizar. Y esto después lo vamos a tener que integrar dentro de la competencia emocional, pero no de una forma aislada. En el currículum tiene que formar una parte presencial en el currículum. Si queremos formar personas resilientes que sepan superar dificultades, tenemos que trabajarlo día a día. Para eso tenemos ya programas elaborados por compañeros nuestros, tenemos programas de inteligencia emocional del equipo de dificultad de aprendizaje María Dolores Hurtado, tenemos el programa Arcoíris de Ana Peinado. De ahí tenemos muchas actividades que nosotros ya podemos utilizar para ir desarrollando esas competencias emocionales. Y una cosa fundamental, que para superar todas estas secuelas emocionales que nos puedan quedar, tenemos que trabajar desde el optimismo y desde la solución. Partir de que esto tiene solución y que vamos a encontrar esa solución. Muchas gracias, Pimi. Bueno, ya vamos a finalizar y si os parece, para concluir, voy a una conclusión, ¿vale? A modo muy resumida a cada uno de vosotros de lo que hemos estado hablando. Voy dando paso yo, por ejemplo, Toni, si te parece, puedes empezar tú. ¿Me oyes? ¿Se me oye ahora? Sí. Vale, Ahora. perfecto.
Vale, vamos a ver, yo no soy muy optimista a nivel social porque, bueno, ya se ha visto el comportamiento incívico de mucha gente y, bueno, no tengo mucha confianza en ese sentido, pero a nivel educativo sí que creo que muchos docentes estamos a favor de realizar ese cambio que necesita la escuela. Yo creo que esto nos ha unido un poco a todos, ¿no? Además, ha puesto en evidencia que la escuela tiene muchas deficiencias, que le hace falta, que tiene muchas carencias, que hace falta más inversión en la educación pública para facilitar ese acceso a las personas que están más desfavorecidas. Y yo creo que, en ese sentido, yo creo que absolutamente todos los profesionales de la educación estamos absolutamente, somos coincidentes en ese plano. Entonces, en el ámbito educativo sí que soy bastante positivo en que creo que esto por lo menos va a generar un debate, va a generar cierto movimiento a favor de una escuela que sea realmente diferente y una escuela mejor y con mayor calidad. Ramón. Sí, a ver, yo aquí difiero un poco de Tony. Yo sí creo que socialmente confío, yo soy optimista, que no va a ser solo en el mundo educativo. Es cierto que hemos visto algunos comportamientos incívicos, pero quiero esperar que sean los menores. Yo confío en que de esta, tanto a nivel educativo como a nivel social en general, vamos a salir reforzados. Vamos a tomar, como bien has dicho, medidas que son muy necesarias y que vienen para quedarse, y esa es la parte buena que tiene todo esto. Siempre de lo malo tenemos que sacar algo positivo. Y sobre todo, pues otra vez más, tranquilizar a las familias que vamos a hacer todo lo posible. Desde la administración ya se está haciendo. Tengo que dar la enhorabuena porque las medidas que están tomando a nivel regional, por lo menos yo las alabo, las comparto casi todas. La labor es muy buena y los docentes lo mismo. Enhorabuena a todos los docentes por el trabajo que estamos haciendo entre todos, que ahora es cuando se están dando cuenta a la sociedad de lo que somos la escuela para la sociedad, pero que nos vamos a llevar de esto una experiencia, tanto alumnos, familias como profesores, de la cual vamos a aprender y vamos a mejorar seguro. Por lo menos confío en ello. Así que nos quedémonos con lo bueno. Muy bien, Antonio. Bueno, pues a modo de conclusión, yo me gustaría decir que los aprendizajes forzados, cuanto más forzado es un aprendizaje, producto de la necesidad, más se consolida. Como decía antes Ángel, el aprendizaje significativo viene de ahí, de algo que consolida, en este caso porque lo necesite. Entonces yo aquí sacaría varias conclusiones. No hablaría de un cambio de paradigma como tal, pero sí hablaría de varios giros que nos ha hecho ver esta situación. Uno es el papel de la familia. La familia antes tenía un papel importante, pero no decisivo. O no me he explicado bien. Importante, pero la familia o acudía ya a ti y tú le concedías tu tiempo cuando correspondía, o bien establecía un vínculo de su hijo en casa. Y en secundaria eso es más difícil, ¿eh? En primaria sí hay un vínculo muy estrecho de las familias con los maestros, pero en secundaria ese vínculo no es tan estrecho. ¿Y qué ha ocurrido con esta situación? Que la familia ya no solo es una ayuda, sino es el medio por el cual el niño le llega. Nosotros al alumno le llegamos, por tanto, por los medios tecnológicos como por los dispositivos, como cuando el alumno tiene alguna desorientación, el que le ayuda es el padre y la madre, no está el profesor allí en ese momento con él. Y luego otra cuestión que me gustaría que no quedase en saco roto dentro de las propuestas que enviemos para que establezcamos para el curso que viene, es el asentismo. En secundaria hay un porcentaje de asentismo muy alto de alumnos, muy alto. En cuanto hay un alumno ya es alto, ¿no? Pero sí hay un porcentaje de asentismo alto de alumnos que abandonan antes de tiempo y claro, esta situación puede provocar un tipo de asentismo totalmente distinto. Nosotros tenemos alumnos que eran asentistas presenciales y ahora ya no son asentistas telemáticos. Y hay alumnos que asistían a clase con regularidad y han desaparecido. Entonces, dentro de las medidas que se establezcan para el curso que viene, y ahí el papel de la PTSC yo también lo quiero poner en valor, ver ese tipo de alumnos, cómo los reenganchamos para que no se queden descolgados. Y por otro lado, pues yo creo que la vía telemática y la vía presencial van a convivir. Creo que estamos dando los pasos correctos para que convivan y va a ser enriquecedor. Va a ser enriquecedor porque va a haber muchas situaciones en las que vamos a poder salvar momentos por la vía telemática que hasta ahora no se nos habían ocurrido hacerlo. Muchas gracias, Antonio. Pascual. Sí, yo sí comparto con Tony a veces
ese enfado, ¿no? Esa frustración de ver ciertas imágenes en los medios. La verdad es que me entristece muchísimo ver ciertas cosas, ¿no? Pero también soy optimista en el ámbito educativo, ¿no? Creo que vamos a aprender muchas cosas todos, ese triángulo que decíamos al principio, ¿no? Padres, alumnos y profesores, todos vamos a aprender. Está en nuestra naturaleza para sobrevivir, ¿no? Del ser humano. Creo que nos vamos a reinventar, es una oportunidad para reinventarnos y lo que hacíamos mal, o lo que se hacía mal, pues cambiarlo y hacerlo mejor. Cuestiones como las que estaban en nuestra ley educativa, no sé, como competencias básicas, aprendizajes significativos, cuestiones pues como, pues eso, como dejar de lado un poco ya lo memorístico, todas esas cosas que estaban ahí un poco aparcadas, como habéis dicho, quizás ahora van a empezar a tener una mayor importancia, ¿no? Una mayor relevancia. Y bueno, está claro que saldremos de esta porque lo hemos hecho otras veces y seguro que más preparados, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad española es como es. Quizás nos transformemos un poco, quizás seamos a partir de ahora un poco más distantes, pero por otro lado también más precavidos, ¿no? También seremos seguramente en nuestro día a día en las clases más temerosos, ¿no? Unos con otros, por lo menos al principio, pero también habrá que ver el lado que seamos más prudentes, ¿no? Con lo que hacemos. La labor de los equipos de orientación y la acción tutorial será fundamental, ¿no? Pero bueno, también nos ha venido a todos un poco este jarrón de agua fría para despertar y que esta sociedad no se piense que es intocable, que es inmortal y que en cualquier momento nuestras acciones tienen repercusiones. Es muy importante. Muchas gracias, Pascual. Primi, cuando quiera. Bueno, pues ya decir que yo lo veo como un momento de oportunidad para el cambio. Ahora, familia, escuela y administración educativa tenemos que entrar en debate de cómo construir esta escuela de una manera mejor. Yo sí quisiera hablar de paradigma en el que tendría que venir la neuroeducación, el diseño universal de aprendizaje, la evaluación formativa y el cambio de los estilos educativos y docentes y familiares. Y nada más, que los niños de hoy son el futuro de mañana. Gracias. Toñi. Bueno, yo estoy de acuerdo con Primi totalmente en lo que dice. De hecho, creo que está claro que todos los docentes han hecho un esfuerzo bastante grande por adaptarse a esta nueva metodología, a esta forma de trabajar nueva que nos vino impuesta tan rápidamente, no en un fin de semana, como decía Sergio. En ese sentido, creo que debemos aprovechar ese empujón en el que nos hemos visto inmersos toda la comunidad educativa, así como esa unión que ha surgido entre docentes, ya no solo del propio centro educativo, sino junto con otros centros educativos. Ha emanado mucho corporativismo a la hora de compartir material, a la hora de buscar soluciones, que creo en esa línea con Primi, que debemos educar mucho en la resiliencia, pero no solo a los alumnos, sino a nuestros compañeros docentes también, en buscar soluciones conjuntas y en ese sentido, aprovechando que está aquí Sergio, pues caminar siempre de la mano con la administración, los centros educativos y la administración, para buscar esas soluciones que debemos aportar pues para atender adecuadamente a nuestros alumnos y a su formación en esta nueva realidad que nos depara. Evidentemente, nada va a ser igual, no solo medidas higiénico-sanitarias, distanciamiento social, forma de relacionarnos, forma de comunicarnos, ¿no? Tan importante para una sociedad como la nuestra, la española, donde nos tocamos, donde expresamos con nuestra forma de entender las cosas, con una palmadita o con un contacto físico con las personas, y ahora tenemos que explotar más una parte comunicativa, aprender a expresar qué sentimos o qué nos produce una situación con las palabras, ¿no? Porque no, producido por ese distanciamiento. Creo que es un reto que debemos afrontar con optimismo, con ilusión y, bueno, y por supuesto con esfuerzo de todos juntos. Muchas gracias, Toñi. Ángel. Bueno, pues yo, aprovechando que está aquí el director general, pues le voy a, que él lo ha citado, que en las instrucciones lo primero que se garantizaba era el principio de equidad, y lo decía bien claro. Y eso ha permitido que haya un marco general tan amplio que los docentes hemos podido tener autonomía para poder organizarnos dentro de nuestras posibilidades.
agradecer a la administración que garantizara en principio la equidad. Yo sí pienso que lo primero es superar la crisis y luego recoger los frutos de esta crisis. Hay que recoger los frutos, hay que aprender de esto. Y desde mi punto de vista, hay un cambio que además lo ha dicho Primi. Yo en mi cole intentamos aplicar algo parecido. Desde nuestro punto de vista, es fundamental una escuela inclusiva. Que dicho sea de paso, bajo mi punto de vista, lo garantiza, ofrece mayores garantías a la escuela pública para un diseño universal del aprendizaje. Para que haya una escuela inclusiva para todos, en la que todos participen de la misma actividad y tengan igualdad de oportunidades. Se impone también una formación en aspectos emocionales, una atención emocional más acentuada de lo que ya se hacía. Y por último, el concepto de ecoalfabetización, es decir, del mismo modo que utilizamos los conocimientos de la neurociencia para el aprendizaje de las raíces cuadradas, que decía Tony, de otro tipo de conceptos. Hay evidencia científica del CSIC y de un montón de estudios universitarios prestigiosos que dicen que la alteración del hombre en el medio ha podido acelerar la aparición de la pandemia. Entonces, por eso decía, ecoalfabetización, diseño universal del aprendizaje y inteligencia emocional en el futuro. Carlos. Sí. Dicen que los momentos de crisis también son momentos de oportunidades, porque ayudan al aprendizaje. Todos hemos leído en estos días infinidad de artículos, de opiniones de expertos sobre los cambios que va a suponer el COVID-19. Yo creo que todavía es pronto, hay que poner la distancia del tiempo para ver si va a haber un cambio de paradigma o no. Lo que sí está claro es que muchas cosas han venido para quedarse, como diríamos, la aceleración en todo lo que tiene que ver con lo digital. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo con Tony que esta situación va a propiciar muchos cambios, fundamentalmente de tipo curricular, y va a favorecer un aprendizaje competencial, que es en el fondo lo que estamos hablando todos, para afrontar estas situaciones. Pero también ha sacado a relucir cosas muy positivas. Yo creo que hasta ahora, incluso ninguna campaña publicitaria que se haya podido hacer en los medios ha puesto en valor tanto el papel del docente de cara a la familia y de cara a la sociedad. Yo creo que también este aprendizaje es muy positivo. La figura del profesor ha adquirido un protagonismo y una relevancia que hasta ahora, por mucho que se haya publicitado, no creo que haya sido tan manifiesta como lo que está produciendo en el mundo. Y también soy positivo en el sentido de que vamos a evolucionar positivamente, pero no olvidemos una cosa. Todo va a depender, y puede parecer en lo que voy a decir ahora un poco contraproducente, de cuándo tengamos la vacuna. Los tiempos que se marquen son los que cambiarán en mayor o menor medida este andamiaje social y el andamiaje educativo donde nos movemos. Muchas gracias, Carlos. Y terminamos contigo, Sergio. Muchas gracias, Paqui. Bueno, yo creo que pues la primera conclusión es que todos los que formamos parte de esta mesa y los que seguramente la inmensa mayoría de los que están en sus casas hablamos el mismo lenguaje. Y esto efectivamente, como bien habéis dicho todos, esto se va a hacer y vamos a salir. Estoy convencido que vamos a salir siendo mejores con la suma de todo. La suma de la administración, la suma de las editoriales, no solo de la Consejería de Educación, sino política social también. Todos los profesionales implicados en la educación, desde el PT, desde el AL, desde los orientadores, desde los ATES, hasta los docentes, maestros, profesores, todos porque no hemos sumado aún, estamos en un barco, el barco más bonito que puede tener una persona. Los docentes vocacionales, como todos nosotros, sabemos de lo que estamos hablando. Estamos en la profesión más bonita que existe. Estamos trabajando con personas y esas personas se lo merecen todo por nuestra parte. Estemos ocupando en un momento puntual de nuestras vidas cargos en la administración o estemos en los colegios o estemos en los institutos. Desde todos los estamentos creo que hablando el mismo lenguaje pues sacaremos desde luego unos resultados mucho mejores. Bajo mi punto de vista, el nuevo plan que se ponga en marcha debe abarcar dos aristas importantes y diferenciadas, aunque entrelazadas entre sí. Por un lado, debemos asegurar la coordinación entre todos los órganos colegiados y unipersonales de los centros, la CCP, los claustros,
las reuniones de departamento, las sesiones, las reuniones de tramo, todo hay que asegurarlo, sea presencialmente o sea de una manera telemática. Ya sabemos, hemos aprendido, pues bien, saquemos lo mejor de esta situación. Y por otro lado, el aspecto más centrado en el aula, con 3 aristas fundamentales. Una buena selección de los recursos didácticos que nos valgan para todos los escenarios. Una buena elección de la metodología que nos valga para todos los escenarios y puede ser polivalente. Y por supuesto, cómo no, ligado a la metodología, la selección de unos instrumentos de evaluación que nos permitan seguir avanzando en la educación, en el proceso de educación de nuestros alumnos, sea cual sea el escenario. Bajo mi punto de vista, estas son las 2 principales aristas que debemos de abordar a partir de septiembre. Segunda conclusión que yo tomo, mirad, muchas veces se nos ha criticado, se nos ha puesto en el candelero a la profesión docente. Como bien decía Carlos, la valoración social se consigue con el ejemplo que los 26.000 docentes de esta región han dado a lo largo de este confinamiento. Ha sido un ejemplo ejemplarizante y absolutamente profesional, donde no había horas y donde detrás del ordenador que había en cada casa de cada profesor, ahí estaba esa persona involucrada y dándolo todo, y compaginando también la vida personal y familiar, que también los docentes pues tenemos familia. Por otro lado, las familias han hecho un esfuerzo extraordinario. Ellos sí que no tenían por qué saber cómo educar en el plano académico a sus hijos. Pues bien, gracias a los docentes y gracias a esa capacidad de adaptación que tenemos todas las personas, han sabido también estar a la altura. El alumnado, yo creo que el ejemplo más claro de la adaptación ha estado en ellos. Cómo se han adaptado no solo a no salir a la calle con toda la energía que llevan dentro, sobre todo los más pequeños, sino también adaptarse a seguir su proceso de educación desde casa en unas condiciones que a veces no han sido las más óptimas. Pero mirar, por encima de todo lo anterior, lo más importante y la conclusión con la que yo me quedo es que cualquier padre que hoy os haya podido escuchar puede estar absolutamente tranquilo que a partir del 1 de septiembre sus hijos van a volver a estar en las mejores manos, en las manos de los 26.000 docentes que conformáis la comunidad educativa de esta región. Así que, en nombre de la consejera, en nombre de la Consejería de Educación, de todos los equipos directivos, de los directores generales, de la secretaria general, queremos daros la enhorabuena y queremos nuevamente poner nuestra mano para que caminemos juntos en este proceso y que el 1 de septiembre no solo volvamos a la normalidad, sino volvamos a una normalidad, como habéis dicho vosotros, mejorada. Muchas gracias, Paqui, por la oportunidad, por supuesto, y a la opinión, y a Direcmur, por la oportunidad que siempre nos dais para poder estar en contacto y poder, pues bueno, explicar qué es lo que se está haciendo y también, por supuesto, aprender de qué es lo que nos falta por hacer. Bueno, pues nada, hasta aquí esta webinar digital sobre educación, este evento digital de la opinión en Innovaedu. Quiero daros las gracias a todos vosotros por todas vuestras aportaciones, a todas las personas que nos han estado siguiendo. Muchísimas gracias a Direcmur, muchísimas gracias a la opinión de Murcia, muchísimas gracias a Naya. Y quiero deciros que la crónica, el próximo martes, el 2 de junio, se publicará la crónica de este evento digital, tanto en papel como en digital. También pediros perdón por los problemas técnicos, que al final lo que tiene la tecnología, ¿no? De aquí aprendemos todos. Y bueno, que colgaremos este evento digital, el vídeo, lo colgaremos en YouTube para que pueda verlo todo el mundo. Así que muchísimas gracias y las preguntas que nos han quedado por contestar, que han sido muy poquitas, que solo han sido 3, pues las contestaremos en la edición, en la crónica que publicaremos el próximo martes. Y nada, que todos formamos parte de Innovaedu, todos somos Direcmur, todos somos Innovaedu. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, que seguimos innovando. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.